Chan, 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 chan. Quiero quitarle importancia a la palabra máster. No es que no la tenga, ¿eh? Ojo, que el mastering, hay gente que hace cosas muy importantes, ¿vale? Pero el resto de los seres humanos y para los tracks de música electrónica al uso que llevamos entre manos, los conceptos quiero que los veáis como los más simples del mundo. Además, con 4 cosas puedes hacer un máster que suene guay, ¿vale? No significa que haya que tener pues máquinas de la hostia, físicas, eh, ¿vale? Que se las tienes mejor, ¿eh? O sea, cuando hay que hacer un punto más, sí que se nota, ¿eh? Creedme que se nota. Pero bueno, igual que haremos una porción más en una de las clases que tengo que hacer extras sobre mastering y me pondré más macarra, vamos a empezar por el concepto más básico de todos, ¿vale? ¿De qué se trata esto? Y yo voy a dar mi humilde punto de vista y también os voy a decir cuál odio. Odio los masterings súper apretados, apretados, chafados. ¿Os acordáis, no? Que ha habido durante estos años una competición de a ver quién consigue más RMS, ¿no? A ver quién la peta más y a ver quién saca el chorizo más apretado de todos los que pueda. Menos 0, perfecto. Bueno, eso en realidad es un fallo, ¿eh? Y de hecho me ha alegrado que haya empezado el universo de los loofs y esas movidas, ¿no? Para hacer temas para Spotify y todo esto. Porque el que hace chorizos bananeros, cuando sale una canción suya en Spotify, se baja de volumen y aparte, creerme, se pierden dinámicas, ¿vale? O sea, eso significa que cuando tú más la apretas, sí, suena más fuerte, pero no se trata de apretar a saco, ¿vale? Y de hecho, últimamente hasta dejo algo de margen y ya el pico a 0 dB ya no lo hago, ¿vale? Y de hecho, en la otra clase extra que haremos, hablaremos de más tipos de masterings, incluso si queréis, bueno, a ver cómo vamos ahí. Y vamos a empezar por qué es un mastering básico. Bueno, aquí pasan varias cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que mola, que esto lo vimos en la clase el otro día, de hacerte un premaster, es muy importante porque, si te lo puedes permitir, porque luego vas a rectificar en las pistas. Si tengo un problema con el bombo, puedo atacar a la ecualización de la pista, o del hat, o de cualquier cosa, ¿vale? Pero este proyecto lo abriré después. Y ahora voy a abrir un LIR para hacerle un mastering. Un LIR de este mismo tema. Y ya os digo, todo lo que voy a decir hoy es mi concepto, o sea, que es que con el tema del mastering, que de hecho el máster que viene meteremos a una persona también al final, aparte de Chus, para el tema de ese mastering como más analógico para que podáis entender un poco la movida, ¿vale? Entonces voy a coger el tema que luego abriremos en proyecto, si es que llega a hacer falta. A ver, ¿dónde estás? Aquí. No, esto está aquí. Vale. Bien, aquí tengo la canción y lo primero que voy a hacer, bueno, que nadie cuando exporte, que le esté clipando el rojo y baje 6 dB, como para decir, no, ahí te dejo margen de 6 dB. A ver, si algo está colapsado, se ve porque se le hace un techo, o sea, esto no sirve, ¿vale? Tienes que tener ese margen tal cual. ¿Hace falta que sea -6? Chicos, si se queda -3, pues también sobra material. Y a veces está -1, te lo comes con patatas un poco y ya está. Pero que no haya clips de saturación, ¿vale? Importantísimo, claro, a mí me gusta masterizar sobre el proyecto, porque en vez de corregir el máster haciendo ecualizaciones en el máster y movidas, lo que hago es atacar la pista, ¿no? Hostia, al comprimirlo el bombo se ha quedado abajo, pues le subo un poco, le falta agudo, pum, le subo un poco de agudo, ¿vale? Pero en este caso, bueno, he cogido el chorizo -L, o sea que está -6 y ya está.
Importantísimo, porque es que si no, sabes, explotas y mueres directamente, eso es así. O sea, si tú vas a hacer un mastering con el Ableton, que por eso hay veces que se hacen en Logic o en otro DAW, ¿vale? Pero que nadie warpee la canción para masterizarla, por favor. Que nadie se le ocurra. O sea, que venís antes de tirar y hacéis preferencias, ¿vale? Hace mucho calor en la guardilla ahora y el ordenador está más calenturro. Tengo que cambiarle pasta térmica ya. Bueno, ahí va bien. De momento. ¿Vale? Sobre todo quitáis en live preferencias, autowarp muestras largas. No. Y si lo tenéis puesto y os hace un warp, aseguraros de quitarlo, ¿vale? Incluso si habéis hecho un warp, os habrá creado un trozo antes. Vamos a quitar el fundido aquí. Y lo veis, lo tengo sin warp. ¿De qué se trata el mastering? Bueno, en realidad el mastering se trata de hacer como estandarizar la señal, ¿vale? Con diferentes códigos, ¿eh? Porque no es lo mismo si va para Spotify, ojo, si va para Spotify o si va hacia donde vaya. Nos vamos a imaginar el formato Beatport, vamos a comenzar por el formato Beatport, equivalente a formato CD 4416. Si no tenéis ordenador y tenéis que exportar la canción, ¿vale? La exportamos mínimo a 24, bueno, mínimo no, a 24 bits es suficiente, ¿vale? Y si habéis trabajado en 4400, pues 4400 y si no 48. Pero 24 bits sí, por favor. Vale. ¿Qué tenemos que conseguir? Bueno, tenemos que conseguir aquí que haya un volumen correcto, que haya una ecualización correcta y luego todos los trapicheos que se os ocurran, ¿vale? Pero esto, como siempre, cuantos menos mejor, pero... Y además yo os digo una cosa, que nadie se encierre, tío, en un tipo concreto de mastering. O sea, a mí cuando me dicen, no, ¿tú qué cadena usas? Uy, qué bajo estoy, ¿no? La cámara un poco alta. Hola. Vale, ¿qué tipo de mastering usas? Bueno, pues yo es que voy cambiando y decidiendo por cada canción. O sea, no me puedo ceñir solo en un tipo de cadena, lo copio-pego, ¿sabes? Que igual hace años era más así, pero ahora ni de coña. ¿Vale? Porque además luego las canciones aceptan o no aceptan lo que le vayas a meter, igual que las voces, igual que todo, ¿no? Que no hay un proceso concreto. Pero sí que tenemos claro que tenemos que cortar la parte de graves y agudos, ¿vale? Tenemos que hacer un corte, ¿por qué? Porque si yo no corto los graves, los altavoces, aunque no suenen, si tú tienes una frecuencia de 20 Hz, se está moviendo así, tú no lo oyes, pero ahí está soplando el aire, está forzando. ¿Qué pasa? Que luego la pondrías en un coche en cualquier lado, subirías un poco el volumen y te encontrarías distorsión. Luego hay que tener muy en cuenta que es muy fácil pecar de exceso de agudos y de exceso de graves. Fíjate que yo aún así, controlándome al máximo, siempre me paso un poco de graves y agudos. Tengo los tracks un poco en V. Y luego si hace falta recualizar, pues se recualiza, pero por eso me gusta más hacerlo en mezcla. De hecho, lo que más importa en realidad, chicos, es la mezcla, porque un mastering puede mejorar la historia, pero desde luego es un cuento barra de leyenda lo de, no, yo tengo un tema que suena a culo, hago un mastering y lo dejo de puta madre. No va así, ¿vale? Que se puede sacar mucho más, sí, pero bueno. Entonces, empezamos por algo muy básico. Sí que os aconsejo, y yo aquí sí que me gusta tener medidores, ¿vale? Entonces los medidores, para gustos colores, ¿vale? Yo, por ejemplo, como medidor frecuencial utilizo un Pro Q3, ¿vale? Pero cuidado, si tengo un Pro Q3 de medidor, no puedo tocar nada. El momento que toco aquí se rompe la historia, y ahora os lo explicaré. ¿Vale? Me gusta tener un medidor de fases en la mezcla, pero por ejemplo aquí esto no me hace falta porque la suma de todas las frecuencias no suelen acompañar aquí en nada.
Me gusta tener, ya lo sabéis, el utility para poder pasar a mono y saber cuánto destrozo se ha hecho. ¿Vale? Pongo un control V2 para que pueda gestionar, poder escuchar los mid-sides, LIR y utilizar un stereo width y un mono maker. ¿Vale? En este caso, aquí sería lo mismo que abrir más el width o bajarlo y cerrar la mezcla y poner aquí abajo un base mono y cerrar así. O sea que no hace falta tener este plugin. Y además podéis hacer perfectamente modo mid-side, escuchar los sides y los mids. Lo que pasa es que en este es como más cómodo. ¿Vale? Ya está, es tan sencillo como eso. Entonces, estos los voy a tener de momento como medidores, que incluso, pues bueno, a mí me gusta ver la onda aquí. ¿Dónde estás? Me voy a quitar de medio, que ya me entretengo si no. Algo así. Y luego, sobre todo esto que estoy poniendo es más a modo medidor control, ¿eh? Sobre todo esto de aquí, medidor total. Suelo utilizar dos plugins para hacer medición. ¿Y esto qué significa? Bueno, resulta que no todos los medidores marcan lo mismo, diréis. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues porque su forma de leer las cosas no son iguales, ¿vale? Y unos son más lentos o más tal, no sé qué, pero a cada uno, para gustos, colores. Yo utilizo uno muy viejo. Cuando estoy trabajando versiones como esta, ¿eh? Hablo de coger y de poder ver los RMS. Y ahora explicaré lo que significa. ¿Vale? Pero hay un mogollón de medidores gratuitos y que va muy bien. Boxengo tenía el Span. ¿Vale? Que aquí también tenemos TruePeak, RMS. Y voy a explicar hoy solo unos cuantos procesos, ¿eh? Porque ya os digo, pues que puedes hacer lo que te salga la mandinga. Vale. Entonces ya tengo unos cuantos medidores puestos aquí en cadena. Y vamos a ver dónde estás. Y vamos a poner algo más de medidores. Yo, por ejemplo, utilizo el Youngling Load Meter también. ¿Por qué? Bueno, pues de forma gratuita ya tiene muchas movidas, pero luego pagas 4 duros, puedes ver más side mids, bueno, pues aquí ver toda la... Vale. Y pagas un poquito y ya puedes ver también. Vamos a ver, dormidos no. ¿Lo ves? O sea, el vídeo por defecto no está abierto, pero también tienes para los streamings, Spotify, Apple Music y demás. Yo cuando hago un máster para todo el tema de streaming, directamente, en mi caso siempre es así, utilizo el código que pone Spotify, ¿vale? Hay una diferencia de los loops y los RMS, pero un poco para que entendamos qué significa esto de los loops. Claro, los loops está basado un poco en una métrica muy similar, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, cuando vamos a empezar por el sencillo, yo busco unos objetivos, por ejemplo, con el PathMeter. Activo el PathMeter, que me encanta, y en vez de en peak lo pongo en RMS porque lo que quiero es... Aquí tengo dos medidas. ¿Vale? ¿Lo veis? Tenemos LIR y luego tenemos aquí una cifra que son los RMS. ¿Vale? ¿Qué mola? Pues bueno, para que os hagáis una equivalencia, que aquí haya menos 0, voy a dejar menos 0,3, me gusta ya dejar un margen siempre. Y aquí que estés por debajo de menos 10.
-8, -7, -6 ya sería súper apretado, aunque ya veréis que cada canción, y según qué mezcla hayas hecho y qué frecuencias tenga, dará una respuesta. Con que esté por debajo de -10, ya está guay. No hace falta requete mega chafar, ¿vale? Y con esto, con este lo utilizo para hacer las versiones que irían como para CD, para que nos entendamos, ¿vale? O en este caso para Beatport o las canciones que puedas vender también en WAV, Sonido Club y demás. Y luego esto lo utilizo para hacer un mastering pensado para Spotify. Y esto es importante. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Bueno, el tema de los loops y que cada uno tenga diferentes medidas de loops, ¿vale? Es como para que lo entendáis, la carta de ajuste de hace muchos años en la televisión, que no sé si todos la conocéis, servía como guía para poder calibrar las cosas. Y ahora sí los anuncios siempre están más altos, ¿verdad? ¿Vale? O sea, es para poder tema de gama de colores, de sonidos, de bla, 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 bla. O sea, y con los loops es lo mismo. O sea, ellos tienen una media musical que sea parecida a los RMS para que nos entendamos. Y entonces ellos te dicen, vale, esa media tiene que estar, pero en este caso sobre el loudness, tiene que estar en tal punto. Si te pasas de ese punto, el volumen lo va a terminar poniendo el sistema de Spotify basado no en el pico de volumen máximo, sino en la medición de RMS. Entonces, si un tema está muy apretado y los RMS, o sea, los loops están disparados, coge Spotify y dice, vale, el loop va a este punto. Lo cual, por muy alta que tengas una canción y muy chafada, peor, porque más te baja el volumen. ¿Vale? En el caso de medición RMS, que es la primera que vamos a ver, es como más sencillo. Tú ya sabes que tienes pico RMS y que tienes que apretar sin que se jodan las cosas. De hecho, hay un plugin que hoy no enseñaré, ¿vale? Algún plugin que no voy a enseñar, pero en la siguiente clase que vamos a hacer con SourceOne y más cosas, bueno, las que quedan, ¿vale? Enseñaré muchas alternativas de plugins muy chulos. Yo en realidad esto lo podría hacer con el Ableton, ¿eh? O sea, yo con una EQ del Ableton, con un multibanda del Ableton, con un limitador del Ableton, conseguimos prácticamente lo mismo, pero yo estoy acostumbrado a estas otras piezas, pero de todas maneras luego hacemos una cadena un momentito, ¿vale? Entonces, como paso súper primero, ¿qué entiendo yo? Bueno, pues tenemos toda esta parte de control desde aquí, este EQ lo voy a dejar aquí como si fuese un medidor, ¿vale? Y a este medidor lo voy a poner además. El analizador lo pongo en un tilt de 3. ¿Vale? Y voy a ponerle un poco más de resolución y un poco más de velocidad. ¿Vale? Cuidado porque, ¿lo ves? Cuando tú pones una resolución menor, lo ves más a grosso modo. Y entonces cuando tú lo pones en height, lo define más y os puede despistar. ¿Vale? Y de hecho luego la velocidad con la que actúe, lo tenéis ahí. Por eso aquí, para gustos, colores, y me quito el puto medio otra vez. ¿Vale? Si curráis mejor así, pues lo dejáis así, como os dé la gana. Como mejor os entendáis. Y de hecho, al final se trata de que cuál sea la pantalla que mejor entiendas. Y ya os digo que aquí de esto hay 1000, ¿eh? ¿Dónde está el span? ¿Ves? Aquí tenemos el span. Y esta, aunque sea un tilt de 3, no se entiende, o por lo menos yo no la entiendo tan bien, ¿vale? ¿Lo veis? Es bastante similar, pero el rango es un poco más low-key. Y luego, por supuesto, si pones el tilt 0 que viene con el EQ del Ableton,
pues veréis el gradiente mucho más inclinado. ¿Lo veis? Y a partir de aquí os podéis chiflar con 1000 fórmulas, ¿eh? Porque ahí sí que os digo que hay 1000 fórmulas, ¿eh? Plugins para equilibrar, puedes hacer sobre ruidos, esto es como el abismo cósmico. Entonces, vamos allá. Vamos a empezar por procesos, voy a ir en orden, como muy básicos, ¿vale? Acordaros lo primero, poder escuchar está poniendo todo el puto canal, me da lío. Ahora sí. Y entonces la primera movie que vamos a hacer, ¿cuál es? Una cadena mía mínima de mastering sería esto. EQ. Sí, o más, 4 pantallas o más. Y un limitador. A ver quién es el que está chupando ahí. Vale, entonces, de hecho, fíjate si hay trucos y técnicas que hay gente que pone el tractor, pasa la canción para ver los colores, porque está acostumbrada a ver un mastering bueno sobre los colores en un sistema como similar a esto, ¿no? Y si extingues la movida, pues perfecto. Vale, ahí rollo DJ. Bien, y lo que vamos a hacer, lo primero es mirar la EQ. Para ecualizar el máster os aconsejo, si tenéis un Pro Q3, ponerlo en fase lineal, ¿vale? Porque los que no son de fase lineal, hay veces que bueno, pues cuando haces un corte puede generar alguna resonancia por aquí, ¿vale? Cuando estamos en el máster os aconsejo que toquemos los puntos de EQ con las ruletas. ¿Eso qué significa? Que si llega un punto aquí, ¿vale? Nos movamos con la frecuencia así. ¿Por qué? Porque si la movemos a mano, podemos generar, fijaros, una Q, ¿vale? Y esto, 0. Hola. Venga. Voy a poner un poco más de slope, de grado de inclinación, y podemos cortar, ya os digo, es que incluso en 30 o 35, es que de aquí a aquí no notaréis diferencia, incluso por arriba, fijaros,
Pongo el otro corte. Y ya veréis, voy a hacer una barbaridad. Voy a cortar a 10.000. Lo quito. A ver cómo hacemos aquí. Meto la suya aquí. Y fijaros, de 10.000 y ya para gustos colores, ¿eh? Cortar a 19.000, a 18.000, bueno, donde salga el níspero. También dependen de los estilos musicales, ¿eh? Porque hay algunos que meten unos hachazos de la hostia. Y esto es lo primero que tiene que importar. Hay que buscar los puntos en la canción donde estén todos los instrumentos, por las gráficas siempre son variables. ¿Vale? Y aquí vemos todo lo que está sucediendo. Y cuidado, este bombo... Esto es muy grave, donde está pegando. O sea que hay muchas veces que nos pasamos sin querer. Ahí fast, vale, ya está bien. Y esto es demasiado grave. El tema de la ecualización de aquí lo mismo. Esto es como muy... very important, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trataría aquí? Bueno, pues yo lo que aconsejo es lo siguiente. Aquí tenemos varias opciones. Si yo quiero dejar el tema como muy liberado, ¿vale? Porque lo tengo como muy controlado, que es lo que más me gusta a mí. ¿Qué significa muy liberado? ¿No? O sea, que lo has hecho muy bien la mezcla y entonces no tengo que ponerme a comprimir demasiado el máster, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, igual sí que haría esto. Y este kick por aquí abajo lo bajaría. Y de hecho, al brillo le voy a quitar un poco también, ¿vale? ¿Por qué? Quiero que se vea lo más plano posible. Y aunque en tu casa notes que se te va el cuerpo o el brillo o lo que sea, bueno, pues es que no pasa nada. Es que luego, si no, ya veréis cómo lo ponéis en el coche, si tenéis o en cualquier sitio, y muchas veces te encuentras que te has pasado de grave. Y el grave es esto. ¿Vale? Eso es lo que estamos escuchando ahora. Y eso que está con una Q muy amplia. Si la cierro, esa frecuencia es esta, atentos. Lo notáis en casa, solo es... O sea, que esto, que nadie piense que es tu, no, es... ¿Qué pasa? Que esto, los estudios de grabación se lo comen con los monitores en tu sala, con poco volumen, se lo comen muy bien. Vale, pero luego es too much. Esto sería el paso super 01. Sería corte por arriba, corte por abajo y limitación. ¿Vale? Y todo esto lo vamos a dejar como medidores puros y duros. Venga. Y ya os digo, aquí sí que hay miles de plugins de todos los palos que incluso te hacen contraecualizaciones. Subri funky wingy, trimiki tiki wingy, tiki fikingy, ¿vale? Mastering. Vale. Y entonces el mastering más básico sería coger ahora y decir, por ejemplo, voy a hacer la limitación para un CD, ¿vale? Espera un momentito. Bien, pues ¿qué iría a buscar yo aquí ahora? Iría a buscar aquí 0 dBs, que no sean 0, me gusta dejar cuando va para CD, me mola dejar aquí el output un menos 0,3. Me dejo un pequeño margen, que no va a ninguna parte, ¿vale? Pero así me aseguro de que no estoy tan súper poderoso.
¿vale? Y ahora empieza a subir desde aquí. Y entonces, bueno, la limitación, vamos subiendo la ganancia y la limitación le está esperando en un cierto punto. Vale, y fijaros, si yo ya estoy sobrepasando -3, ya estoy más o menos contento. ¿Cuánto nos da aquí? Vale, -8. Ya sería suficiente, pero hay temas que os dejan apretar más y otros menos. Vale, vamos a ver hasta dónde llega este para poderlo entender un poco. Este de aquí. Vale, ahí ya estoy saturando. Estoy saturando y solo he rascado un DBRMS, que no está mal. Lo cual voy buscando los puntos. Y aparte, cuando estás masterizando, tú ya ves cosas, ¿no? Porque dices... ves el bombo, que es lo que está pillando, que eso está bien. Vale, pues bueno, puedes ver bastante información. Dejamos el True Peak Limiting, ¿vale? Activado para que intentar que no se pase ahí, porque no sé si os habréis dado cuenta de que a veces cogéis un tema y lo ponéis en el Ableton a 0 dB y tiene una parte que pasa por encima y te hace que clipe el máster. Y dices, pero ¿cómo puede pasar si está en digital? Bueno, pues porque sí puede pasar, ¿vale? Por lo menos crear ese pico chungui, que puede ser no chungui también. Es que al final aquí es que si el resultado es bueno, ya vamos bien, ¿vale? Lo cual, en este track mío, lo que hacemos es buscar un punto que no haya saturación, que estemos por debajo de -10. Vale, este está en 8, suficiente. 10 es un poco excesivo, ¿eh? Pero bueno, si hacéis un tema deep o algo, no hace falta subirlo tanto. Pero es muy importante, cuidado. Sí que estamos poniendo como las limitaciones, ¿no? O sea, Oinox, espera, hacemos preguntas después, por favor. ¿Vale? Luego hablamos de eso. Nada, el trupi que simplemente que le pones un techo real y ya está, que no lo deja pasar. ¿Vale? Y ya tenemos ahí el punto máximo, que es donde trabajamos. Pero luego, cuidado, que es muy importante ir a buscar estos sitios también, ¿eh? Este y sobre todo... puntos donde igual se queda solo bombo bajo y voz, porque ahí es donde salen las saturaciones y las cosas raras, las paranoias. ¿Vale? O sea que revisamos el tema guay. Y en realidad, esto lo podría haber hecho con el EQ del Ableton, le pongo un limitador y si está bien mezclado, las diferencias pueden ser no tantas como os imaginabais respecto a otros plugins y otros curros, ¿eh? Pero ¿qué más podemos hacer? O sea, en realidad todo lo que salga de los huevos. Yo intento evitar plugins de destrucción masiva, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, coger y meter... Pero si te funciona, pues, oye, pues felicidades. Coger, por ejemplo, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás? No que hemos abierto de Waves varias veces, joder, Bueno, luego me saldrá. Al final bueno, pues hay algunos plugins que tú cuando los tiras ya te cambia todo entre los matices, aparecen graves de la nada y pasan muchas cosas.
Y entonces, pues bueno, esos son peligrosillos. Vale, pero tengo ya esto. El impusher, sí señor, muy bien. Vale, entonces, ¿qué hago a veces? Bueno, si yo necesito el hongo, sí, sí. Si yo necesito echarme un cable con la mezcla, pues bueno, más de una vez incorporo, por ejemplo, una compresión multibanda. ¿Qué hacemos con esta multibanda? Y de hecho el Pro MB para esto es comodísimo. Y además ya te viene, lo es, cojo y divido la canción en secciones. Y tenemos, bueno, pues una dinámica por cada zona. ¿Lo ves? El grave se lo está cargando muchísimo. Y aquí sí que mola que cuanto más agudo seamos, más rápido el ataque. Podemos controlar el threshold desde aquí. El grave, un ataque más lento y un release más lento. Y vamos en reducción hacia menos. Vale, pues esto ya, claro, lo ves, ya me está parando graves. Y que de hecho los pongo aquí por debajo de 80 o 90. Y aunque notéis que se para, o sea, que perdemos mucho cuerpo, en realidad lo está dejando de puta madre. Lo que pasa es que cada proceso que hagamos de más, cuidado, porque pasan cosas. ¿Vale? Al final mucho proceso es longaniza chunga y descontrolada. E incluso hay veces que he hecho temas de house, como por ejemplo el que saqué con Tool Room, que llego encima y aparte del multibanda quiero todavía con una compresión para que suene un poco más como agobiado o presionado. Pues podemos hacerlo, sí, ¿por qué no? Podemos coger un groove compressor, por ejemplo, incluso antes o después, depende de cómo lo queramos hacer. Vale, y pongo una compresión. Pero aquí muy pocos dBs. ¿Lo ves? Cuando ponemos un techo, se nota más liberado. Así está totalmente liberado. Y entonces esto puede ser bueno, pero también puede ser malo. Es que, o sea, malo te ayuda a hacer la mezcla, pero al final ya estás haciendo que todo oscile, se mueva un poco, ¿vale? Y se ponga un poco turuletis. Pero hay veces que queda bien y a veces es necesario. O incluso he decidido que es que quiero esa sensación de presión. Lógicamente, cuanto más comprimas, más puedes rascar aquí. Menos 7,5. Y eso que tengo aquí en realidad es menos 7,2 aproximadamente. Si yo quito las compresiones, ¿veis? Saturación. O sea que al final, bueno, esto ya para gustos colores de cuánto quieres que tu mezcla quede como más atrapadita, ¿vale? Que no tenga excesos de nada, pero también lo notáis, ¿no? Que pasa eso. Pero hay como 5.000, ya os digo, millones de plugins para hacer movidas de calentar motores. De hecho, en muchos estudios con muchos cacharros, muchos de los cacharros no se hace prácticamente ningún proceso, más que pasarlo por el cacharro físico que te cuesta un EQ 10.000 pavos
y le da un color especial, ¿vale? Pues sus válvulas o lo que tenga dentro, ¿vale? O su propia calidad de los transistores, lo que sea. Ahora estaríamos trabajando con una mezcla en el IR, no estamos pensando en estéreos. Eso luego ya entramos en ello. Pero ¿qué más cosas puedo utilizar? Pues yo, hay veces las cosas las pruebo y sí que meto, a ver, no meto cosas tan guarras como el Impuser, pero sí que tenemos un montón de opciones para poder trabajar. Pero cuidado que todo lo que sea de excitadores y demás es un poco cabra loca, ¿vale? Y de hecho, pues hay máquinas, por ejemplo, ¿dónde estás? Vaya, ¿se me ha desconectado o qué? A ver. Como esta, ¿no? Tú ya dices, venga, acá un Master Desk y nos encontramos que tenemos ecualización, compresión, un deesser, ¿vale? Que los deesser también se utilizan en mastering, ¿vale? Para tener tu movida, pero tienes cosas como presencia. Y voy a quitar un momento el limitador para que escuchéis. Voy a subir de aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? Que plugins como el Masterdesk, tú cuando lo metes, fijaros, nada más ponerlo en marcha, venga, panja, empujón, aunque la presencia esté a cero, ¿eh? Luego cada uno pues tiene distintos, venga, limitador turbo, que de hecho algunos que no te falta un L2 porque ya lleva su propio limitador. Pero este clipa. Pues tienes tu volumen. A mí, por ejemplo, este plugin me gusta, este plugin, el tema de la presencia. Vale, pero bueno. Y luego tenemos también un Monomaker. En este momento lo voy a guardar ahí, me lo guardo en la recámara para dentro de un rato. Pues si a alguien le va bien una máquina de estas y luego lo pones en el coche y te suena de puta madre y tal, pues claro que se pueden utilizar, ¿vale? Y de hecho yo hay veces que hago ciertas cosas que aparentemente pueden ser un poco locas, pero cambias el color, el matiz. Es que os digo que tengo tantas variantes de cosas que puedo hacer en el máster, pero igual cojo y digo, mira, una de las máquinas que tiene Alexis, pero él la tiene en física, la física es para, pues eso, es para cobardes, mucho mejor un plugin de 100 euros que una máquina de 10.000, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, pues yo qué sé, pues pasas un emulador. Por ejemplo, yo qué sé, pues me invento. Este EQ, ¿vale? Esta máquina la tiene Alexis en estudio. Y aunque esté un poco pasado, le pongo a 84, por ejemplo, ¿vale? Y fijaros que tiene... Esto lo haces con un EQ normal y se te va de varetas. Y aquí... Estoy exagerando, ya decís. Quito, pongo. No sé si lo he conseguido dejar un poco más cálido y bonito.
Pero ya os digo, esto, o sea, cada una de las piezas de todo el universo las podéis poner cuando salga del níspero. Em, ¿Qué más cosas podemos poner? Excitadores orales, por ejemplo. Un ozone mola como excitador. Pero solo excitaría un poco de brillos. Y tal vez aquí, pero nunca esto. Quito, pongo. Pero cuidado, que tenéis que entender muy bien qué sucede con vuestra canción, ¿eh? Porque mentalmente todo lo que añade, el cerebro os dice, me gusta, me gusta, me gusta, pero luego puede ser peor. O sea que muchas veces tanto proceso la lía. Pero es que podéis hacerlo más de una vez también. He utilizado OneKnobs o el carácter y busco un target en la zona más de graves. Vale, y luego tengo otro carácter puesto más en la zona de brillos. Quito. Vale, este me gusta más. Por ejemplo, aquí saco mejor estos dos caracteres que de excitador oral que este de aquí. Pero bueno. Y todas las mandanguis que se os ocurra, ¿eh? En realidad esto está abierto a todo lo que tú quieras procesar y de hecho otro día también podremos, pues os enseñaré más opciones de ways de la partícula de Dios, es que hay 1000 plugins. O incluso podéis coger, yo qué sé, si alguien lo quiere más fácil, coges, no pones nada en el canal, vienes aquí, te compras un Ozone 10 estándar que va de puta madre, no hace falta el tocho. Pero esto es lo que menos mola. Esto es el descontrol. Perfecto. Pero en realidad, si tienes que salir del paso, a pincharlo, calzas un Ozone 10, le dices aprende, le das a play. Vale, incluso desde aquí, pues ver las cosas que ha hecho. Ha puesto unas dinámicas en ciertos puntos. Ha tocado un poco el imager, el estéreo. El ecualizador, que lo habéis atacado aquí. Y el maximizador, que puedes controlar el nivel de pico, salida. Bueno, pues tienes ahí la puesta aquí un poco en plan pic, hay un transient también, etcétera, etcétera. Y luego tú le puedes decir incluso para qué lo quieres, ¿no? Si quieres que sea para tal o para cual, bueno, jazz. Entonces, una movida de estas, utilizado para DJ Player, vale, que te deja más pico o para streaming. Pero bueno, a mí esto, ya os lo digo, si alguien no tiene Izorris de masterizar, pues bueno, pues con esto sales un poco del paso, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Mola mucho más hacer los procesos tus. Entonces, bueno, podemos ir haciendo procesos y además los que os dé la gana, ¿eh? Porque es hasta duplicar el canal,
poner una reverb en un segundo canal a toda la mezcla, pues que puedes hacer, pero ecualizada, o sea, todo lo que os dé la gana, pero cuanto más movida metáis, peor. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a ir. Voy a dejar solo puesto de momento la EQ. Y el L2. Vale, y aquí sí que entran en juego más cosas. Por una parte, aparte de excitadores o procesos, o ya os digo, es que hay tantos plugins para esto que es absolutamente inacabable. Pero vamos con las dos partes importantes. Primero, si yo voy a hacer un máster para CD, de hecho aquí le voy a poner, voy a ecualizar un poco más esto. Aquí cabeza dinámica, vale. Si yo quiero sacar para CD, buscamos un pico. Yo os aconsejo dejaros un pequeño margen, como he hecho aquí, 0,3, está guay. ¿Vale? ¿Y cuánto apretamos? Pues que nos salga un medidor. De hecho, vamos a ver cuánto nos da el span. Mira, el span es gratuito y prácticamente ya lo está haciendo bien. True peak de menos 0,3. Menos 0,3. 8,3. 8,8. De hecho tenemos el max. Veis aquí te pone RMS menos 10, cuando aquí RMS. No, ya está bien, ¿lo veis? Bueno, es bastante exacto, está muy clavadito. Vale, pues este sería un poco nuestro objetivo. Como hay un poco de saturación, sí que en realidad igual cogería aquí y diría, vale, pues voy a activar el MB. Vale, y cojo un poco más ese kick. Ya está. Ahora, si voy a hacer un máster para Spotify, que normalmente encima son versiones más cortas, son las versiones radio, ya no miramos este tipo de panel de RMS, sino que voy aquí. Vamos a bajar el limitador. Y cuidado, que nadie ecualice después o mete ningún proceso después del L2, a no ser que sea alguna máquina que lleva otro limitador, porque si no se lía. Si yo aquí toco el EQ, aunque no haga nada, empezará a clipar en el máster, y eso es lo que tenemos que evitar, que nunca clipe. ¿Vale? O sea, que suba lo que suba, se quede en cero. Y entonces, si quiero hacer algo para Spotify, ¿vale? Aquí nos dice, lo ves, salen los loops en 14. Y fijaros cuánto menos hay que apretar aquí. Empiezo a apretar. Vamos a subir la energía ahí. Un poquito más. Vale, y vamos a poner el true peak, el out. Vamos a darle un margen y le dejamos un dB menos. Vale, lo veis aquí, ya te dice que el true peak está en rojo. Y veis como tenemos aquí que nos pasamos un poco, ¿vale? Pero no pasa nada, que salga un poco en rojo, no hay problema. Y de hecho, si el rojo no va acompañado de unas marcas aquí arriba, como que te dicen, te has ido a tomar por culo, no pasa nada. Pero fijaros el tipo de poca energía que necesita el streaming, ¿vale? Ellos quieren que tengas el máximo rango posible. Y esto va a sonar
más alto en Spotify que si yo ahora cojo esto y hago así. ¿Vale? ¿Por qué? Toda esta zona roja que se está creando, ¿vale? Que te dice que estás aquí, ¿vale? En 10,7, que de hecho yo me suelo fijar en los integrators, ¿eh? Tenemos los shorts, ¿vale? Momento máximo de loops, ¿vale? Es que hace diferentes mediciones, ¿eh? De más largo recorrido, de X segundos, ¿vale? Tienes el true peak, tienes el short term max, los momentarios, ¿vale? Pero bueno, al final se trata de buscar el punto. ¿Lo ves? Y esto no nos serviría para nada. Si es para el señor Spotty, el punto sería este. Que prácticamente ya os daréis cuenta que es que limite un poco arriba y ya está. Ese es el camino. Esto sería como, vale, un mastering básico y que ya funciona bien, ¿eh? Porque muchas veces meter más mierda no significa mejorar. Pero ¿qué cosas sí me molan? Bueno, vamos a darle un poco la vuelta de tuerca a esto. Voy a coger el BX. Aunque podemos hacerlo desde aquí, pero es más fácil desde aquí. Ah, no, este fuera. Hijo de put. Que ya... ¿Dónde estás? BX Control. Y voy a mirar que tengo en los sites. Vale, en los sites que me dejé, fijaros, por eso os decía, para mí todo el momento, todo lo que hacía en clase de decir qué dejo estéreo y qué dejo mono, o cuánto panoramizado, o sea, ¿por qué iba controlando en la mezcla el MS? Porque yo ya sé que todo esto que me he dejado, tengo ese grave que hace buh, que está en estéreo, que de hecho cuando hice esta mezcla el sonido ese es mono. Yo le hice un Stereo Maker con mis cojones, eso sí, por debajo de 100, 80, 100 hercios lo dejé en mono y el resto en estéreo. Un Stereo Maker. Me he dejado los hats. Vamos a ver voces. Y las voces que llevaban varios procesos. Vale, lo es, de medios agudos. Y puse la voz centrada y luego creé una subpista abajo con un Stereo Maker cortado de graves, con un poco de reverb, ¿vale? Para que quedase también en los sides. Entonces, ¿qué es lo que sé que pasa con esto? Que yo ya tengo de donde rascar. De hecho, que sepáis que un Stereo With, cuando lo veáis por ahí, si yo tengo una canción, imaginaos, está en mono, ya no hay nada, ¿lo veis? Está todo en mid y en side no hay nada. Por mucho que yo ahora el Stereo With, no hay de dónde sacar. El Stereo With en estos casos en realidad lo que hace es, claro, tú dices Stereo With y cuando lo subes como que se amplía el campo estéreo, ¿no? Mira, claro. ¿Vale? Hasta poderlo poner en contrafase. Pero en realidad el Stereo With aquí lo único que hace es subir el volumen de los sides. Esto es un boom meter puro y duro. Y luego tenemos un mono maker que yo podría dejar los sides solo si quiero, hasta hacerlo desaparecer. Y seguro que alguien estará pensando, oye, no, los graves, todo el mundo dice que tiene que estar todo en mono. Bueno, a ver, si va un vinilo, sí. ¿Por qué? Porque los vinilos físicamente, si todo lo que haya por debajo de 400 hercios o 500, si está en estéreo, el problema que hay es que salta la aguja, tío. Con la vibración salta enseguida. Entonces, por eso sí que cuando hacemos vinilo,
cerramos aquí, bueno, y luego más cosas, porque la ecualización claro, tener en cuenta que un vinilo, a diferencia de un CD, el vinilo para que sonase como un CD tendría que tener 17 metros de profundidad, ¿vale? Que es lo que nos dictamina la fórmula de lambda, que es igual a C partido F, ¿vale? Eh, em, ¿Y qué pasa? Pues que tendría unos surcos que salta por todos lados, que de hecho es un clásico, pero si no va para un vinilo, tío, podemos apurar mucho por abajo. Sí, puedes hacer un monomaker si quieres por curarte en salud a 80 hercios para intentar evitar problemas de fases, porque claro, las ondas, cuanto más largas son, más fácil es que se generen estacionarias o peor, que las cajas no estén del todo bien puestas, se creen contrafases, movidas, sobre todo si hay estéreos en esas ondas. Pero bueno, ya os digo que de hecho aquí dejé ese grave y ese brillo porque yo lo que quería era que cuando abra bien el estéreo, o sea, el estéreo width, cuando lo quiera enfatizar, que tenga unos cojones y que reamplíe el tema, porque lo que sí que me gusta a mí es que el track tenga una amplitud brutal, ¿no? O sea, que tú cuando lo escuches, que se habrá pasado y digas, hostia, ¿esto por qué suena tan abierto y tan de puta madre? Bueno, pues porque he trabajado muy bien los MS y entonces puedo subir los sides y liar el pollo, ¿vale? Tener dos mezclas en mid-side también te sirve para poder ecualizar por separado los mids y los sides, ¿vale? Y eso sí que cualquier EQ lo tiene, ¿vale? De hecho aquí, si cogemos este EQ y yo tengo aquí, vamos a quitar un momento esto. Yo puedo tener un EQ y decirle, vale, pero tú vas a trabajar en vez de modo estéreo, modo mid-side, ¿vale? Y ahora es mid y esto es side, lo cual, si yo voy a poner solo sides, si yo en modo side, imaginaros que me quiero cargar todos los graves y algo así, a ver, los side por un lado, o imaginaros, quiero subir los brillos del side, no estoy exagerando, ¿eh? De hecho voy a dar grave, que me interesa mucho. Y todo lo que estoy haciendo aquí ahora no está afectando a la ecualización del mid, solo a lo que está en los sides, a esto. Fijaros. Y esto mola. Y los mids, ¿veis? Aunque yo toque esto, ya no afecta, ¿lo veis? Sin embargo, si yo le digo ahora mid, y aquí al mid voy a darle como 80, vale, suma de los dos, eso puede abrir un poco más. Al subir los sides se perdió un poco de cuerpo, vale. Es que en realidad aquí ya no subía el width porque ha subido la ecualización. Voy a quitar los dos procesos. Y lo ves, esto sí me gusta. Hostia, lo he hecho un poco estilo carreras. Esto sí me gusta. ¿Vale? Le damos caña y nos encontramos que hemos conseguido una apertura super chachi pirulingui. Que nadie ponga un stereo maker en el máster porque también explotas y mueres. Pues esta es la gracia del mid-side, que yo puedo trabajar dos mezclas diferentes. O incluso decir, vale,
Y fijaros, a partir de ahí encontraréis que hay un montón de plugins, tío, que llevan mid-side por todos lados. Se puede coger aquí y decir, por ejemplo, el MB, ¿no? Quiero poner el MB. Y quiero trabajar, esto es para los mids. Pero el side lo quiero más liberado, sobre todo lo hay aquí más bien. Vamos a poner este programa. Y aquí, por ejemplo, que tenía el grave, voy a decir que sea un side. E incluso expando. ¿Vale? Lo cual podemos ir haciendo cada proceso de lo que queramos. O incluso hay veces que dices, vale, el mid lo tengo perfecto. Y ya lo veréis, es que hay un montón de plugins. Si quiero poner un compresor, ¿vale? Pues el compresor, voy a coger, por ejemplo, otro tipo de compre. Vamos a coger, por ejemplo, bueno, de hecho el Dangerous, es que ahora todos los plugins se ven con midside. A ver, Tubetech, creo que es, pues no, era el Summit Audio. Bien. Y digo, a ver si este no. Sí, no, sí, no, sí. Por ejemplo, ya que sé. Y veréis que hay muchas máquinas, por ejemplo este, podemos utilizar ecualizador, compresor. Podemos trabajar en LIR, que es como estaríamos ahora. O puedo decir, trabajo en mid-side, deslinkeo los channels y tenemos el left ahora se convierte en mid y el right hand side, lo cual yo puedo coger desde aquí cargar esto y digo, vale, quiero que el side, voy a subirlo como a 10K, vale, voy a ampliar haciendo un width. Y voy a hacer un pequeño boost también. ¿Y lo veis cómo enfatizo los graves? Lo quito. Que es justo lo que buscaba, ¿no? Conseguir ampliar frecuencias y como aquí no hay bombo, sino tengo solo esa parte del grave que hacía wow. Claro, al ampliarle y hacerle un boost sobre esas frecuencias, mola mucho. Pero también quiero comprimir un poco. Por ahí. Claro, fijaos lo que he conseguido aquí. Sin
Con. Y ahí cada uno con su imaginación, ¿eh? Porque yo ha habido veces que incluso puedes hacer dos mega caminos diferentes si un plugin no te ofrece el tener un side. Y en realidad podría coger perfectamente, generar una cadena X, ¿vale? Lo cual digo, vale, pues cojo aquí y tengo por una parte este BX control. Y imaginaos que esto no tiene mid-side, pues podemos coger pues un comando G, el BX control lo activo solo en sides, vale, y cojo y digo, vale, al side, a este side además, bueno, maker fuera, además le quiero poner una reverb. Suave. Todo esto. Incluso me hace ilusión ponerle una saturación. Duplico el canal, hacemos una nueva cadena y en esta le voy a poner otra EQ. Poco. Y el carácter lo voy a utilizar aquí. Un poquito más suave. Y ahora fusiono con la otra. Original. Mi master.
Después quiero coger la mezcla de las dos. Vamos al resultado final. Vale, se preocupa, ¿eh? Bueno, ya lo estoy jodiendo, ¿eh? Vale, pero como podéis ver, te puedes ir de la olla todo lo que quieras. Ahora, ¿hay mucha diferencia de lo que estoy haciendo ahora lo primero? Bueno, pues sí, claro que habrá algo, pero no es la puta locura. Aunque ese puntico de más puede ser una locura, pero te puedes ir de la olla todo lo que quieras. ¿Vale? Todo lo que quieras. Pero ya veis que al final, como puedes hacer un poco todo lo que necesites, que por cierto aquí falta una pieza súper importante, un BX Control que vaya aquí. Vamos acá. Y este le hago que trabaje solo el MIDS. Vale, pero al final la CPU hace palmas. Sí, ahora le estoy puteando, bien puteada. Vale, pero bueno, es lo que os digo. ¿Hace falta todo este misterio? No, pero que quiero decir, pues si os fijáis, al final podemos procesar las cosas como queramos, de la forma que queramos, pero no por tener más movida vas a conseguir mucho más. De hecho, a mí el hacer dos caminos me resulta un poco engorroso. ¿Vale? Vamos a ver. Coger este momento. Afuera. Vale, pero que sí que mola, como os he dicho, una EQ. Y con esto me vale, ¿eh?
aquí. Eh, ¿Vale? Lo cual, por eso ya os digo que el mid-side mola porque puedes hacer los procesos ahí por separado. Ahora, analizamos toda la canción. Y a exportar. Pero, ¿qué más plugins molan? Pero no siempre, a veces. Yo, por ejemplo, en principio no tiene que haber problema de que se vaya de fase, en principio, pero lógicamente, según qué plugins utilices, puede pasar cualquier cosa. Hay veces que, por ejemplo, para temas de reggae y otros estilos musicales, pongo el sistema de vinil, por ejemplo. Vale, que al final tanto el vinil como los tapes, los plugins de tape, que a mí me gustan mucho, por ejemplo. Lo único que haces es meter una pequeña saturacióncilla. De hecho, este es de los que más me gusta. ¿Dónde estás? ¿Qué tapes tenía por aquí? Este es un tape, si no me equivoco. Vale, pues al final tenéis como 1000 inventos y ya veremos más plugins, ¿eh? En la siguiente clase veremos, no sé, pues la partícula de Dios, algún Waze. Bueno, en realidad es que, claro, podéis ir cambiando vuestros plugins a gusto del consumidor, pero sobre todo al final es escuchar y ver, ¿vale? Podríamos automatizar esa abertura. Bueno, no ronda. Venga, sí, venga, primera ronda de preguntas antes de machacaros más. Venga. Ronda de preguntas. Forzada.
Venga, a ver. Am, cuando abres los sites, en la EQ no hay problema de que se vaya de fase. Bueno, utiliza una fase lineal. Pero sí, claro, y de hecho, por ejemplo, mucha gente que tiene máquinas externas está utilizando Studio One. ¿Por qué? Porque los auxiliares tienen una función que a través de la máquina tiran un impulso, un pitido, ¿vale? Calcula el delay y lo clava. O sea que entre máquinas físicas no te puedes imaginar el problema de fases que hay. Entre los plugins cada vez va mejor. Pero pasan cosas. Podríamos automatizar esa apertura en los bueno, abertura de los sites de alguna manera para una parte de la canción canal de retorno. Ah, sí, a ver, podéis hacer lo que os haga la polla. O sea, eso significa, yo muchas veces, cuando hago temas de Ghost, muchas veces, en vez de tener la cadena del máster aquí, sobre todo, yo trabajo con algunos artistas, cada vez menos, porque aunque ahora he retomado, así potentes, les gusta masterizar en otro sitio. No voy a decir el nombre, porque son caca. Em, confío mucho más en el mastering que el de, de Alexis que el de esta gente, porque ellos apretan para convencer que les has pagado. Yo hay veces que cojo y en vez de poner la cadena de mastering, sobre todo si se va a masterizar después, monto prácticamente todo el tinglado menos el limitador y lo hago como en un subgrupo general, ¿vale? O sea, tú puedes perfectamente, podrías coger aquí y metes un coitus interruptus y mucha parte la tienes aquí en tu canción, en la mezcla, tienes el grupo donde tú pones tus procesos y podrías, pero es que automatizar esas movidas es muy inestable. De hecho, yo en todo caso, si más que todo el site entero, si queréis hacer un proceso de apertura, que sí que mola, aunque ahora hemos visto en clase, ¿no? Que tú coges, pones un stereo maker y entonces tú enfatizas y luego un mono maker hasta 200, por ejemplo, en un sinte más bajo, y cuando se abre, automáticamente se abre la apertura esa. Pero ¿se pueden automatizar cosas? Claro que se pueden automatizar cosas. Y de hecho en los breaks, paradas, puedes bajar un poco el general con un subgrupo, que en realidad sería como un máster. Aquí, si tú coges toda la canción, esto es como si fuese una especie de pseudo máster. ¿Vale? O sea que sí, pero no lo aconsejo. Automatizar un momento de apertura, yo iría a buscar el sonido concreto y te automatizas un stereo width o lo que te salga el NISPER. ¿Vale? ¿Cuándo sabemos que el cerebro nos está engañando? ¿Cómo lo detectas? Bueno, sí que tengo respuesta a una cosa. ¿Cuándo sabemos que el cerebro nos engaña? Bueno, ya la respuesta es siempre, ¿vale? Somos unas máquinas de percepción aleatoria muy personal y friki, ¿vale? Entonces siempre nos engaña. ¿Qué hago yo? Yo hay veces que me lío a una cadena un poco dura y de repente hago así. Quito todo, bajo un poco el L2 y así podemos ver cuánto nos hemos cargado la cosa. ¿Vale? Cuando desactivas te das cuenta que la canción se libera y se libera hacia un bien. Por ejemplo, imagínate, ¿vale? Lo que hemos hecho antes. Yo tengo ojo aquí, voy a poner un compre, porque al final necesitamos como mucha ayuda y nos hemos venido arriba como tigres de Bengala, que nos gusta mucho, sobre todo cuando pones el ojo en el Rulius, esas cosas que se hacen, o exceso de cerveza, o petas capitanes, o lo que sea, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasa? Pues para empezar por eso, cuando acabéis este curro, lo podéis exportar, ¿eh? Si queréis, pero yo os aconsejo esperar al día siguiente porque por la noche ya sabéis que cuando te vas a dormir o te vas de la habitación, si no puedes dormir, pues vienen los enanos y te tocan los parámetros, ¿vale? Unos enanitos que son los enanos de estudio de toda la vida, de home studio. Eh, pero fíjate cómo sí que se escucha. Yo voy a comprimir porque me imagino que quiero dar un punto más de compresión. Importante, entrada-salida. Cuando lo quito, y digo, uy, está más estable y este estable me gusta. Me gusta más que comprimido, pues es que se escucha perfectamente. ¿Vale? Ah, vamos a ver un momentito, que antes me decíais... ¿Puedes recordar para qué servía el DSR? Bueno, el DSR en realidad está pensado para quitar las S, ¿vale? El DSR no es nada más que un compresor, que en la Ableton también lo tenéis, pero me gusta mucho más cómo funciona el de Waves. Mira que es viejo el hijo puta, ¿eh? El DSR era para, sobre todo en las vocales y demás, quitar las S. ¿Vale? Pero el DSR también se utiliza en el máster. De hecho, por ejemplo, un canal de Waves de mastering te lleva un DSR en el máster. ¿Y por qué lleva un DSR? Bueno, pues porque puedes hacer que X zona no sobrepase, pero en ese caso el DSR sería como hacer una compresión dinámica en un punto concreto, ¿no? Que dices a 5000 voy a hacerlo dinámico, make dynamic, y cuando se abra el hat o cualquier cosa que esté por aquí que no me interese son los 5000, ¿vale? Que entre en acción. ¿Vale? O sea que sí se utilizan en el máster. Pero un DSR sobre todo es para quitar las S de las voces, ¿eh? Sobre todo para el tema de las S. En el J37, hay un preset que se llama The Fat as Possible, ¿no? A ver, algo ha pasado aquí. Joder, qué idiota. No es solo habiendo puesto uno en la cadena de analizadores se me ha ido todo al traste. Ya estaba clipando. Bueno, aquí los parámetros, claro, ya depende, ¿eh? O sea, no conozco todos los parámetros que tiene cada plugin, algunos sí, otros no. Pero en realidad, por ejemplo, aquí, ¿qué diferencia hay de uno de otro? Bueno, pues es el tipo de cinta que utiliza, estos son las pulgadas, ¿vale? Cuanto más gordo, más poderoso es, o sea, o más calidad tiene, lo que es que eran carísimas. ¿Vale? Por ejemplo, un 815, ¿lo ves? Tiene 15, las 15 pulgadas, y luego pues aquí, ¿qué han hecho? Pues han puesto el flutter del cabezal. Bueno, pues es que son parámetros. De hecho, esta máquina, exactamente es un multipistas creado específico para los Abbey Roads. Bueno, pues lo que hace es... o sea, ¿sabes lo que hace una cinta? La cinta en realidad lo que hace es pasar por el cabezal y mantarlo, y entonces... O sea, ¿por qué las cintas? Bueno, utilizar una cinta es como, para que lo entendáis, es un redondeador, ¿vale? Es igual que el vinilo, ¿no? El vinilo, como os he dicho, para que pudiese sonar como un CD tendría que tener 17 metros de profundo, ¿no? ¿Vale? Para poder
para poder pues hacer 20 hercios por abajo de forma perfecta, ¿no? Pero claro, tendría que tener un brazo, vamos, la super paja cósmica. Entonces, con las cintas pasa un poco lo mismo. En el vinilo son surcos, ¿vale? Y esos surcos, con la conversión del RIA y demás, bueno, pues nunca habéis puesto un CD en la entrada de un phone y suena distorsionado y tal. ¿Por qué? Porque tiene que compensar esas medidas que digo yo. Pero ¿qué pasa? Como es mucho más fino, en realidad, la gente que le gusta el vinilo es porque redondea el sonido mucho, luego el agudo lo capa mogollón, tener en cuenta que una Stanton 500 a 15.000 muere y unas Concord 17 y pico, ¿vale? Entonces, al final, como que te quita brillo y el grave lo redondea, que de hecho, yo mis primeros masterings que hice para vinilo, porque teníamos 5 sellos, Film Recording, Demos Music, eh, me acuerdo de los primeros masterings fueron un infierno, porque tienes que compensar, también importa mucho el tío que hace el acetato, pero claro, tienes que compensar esas pérdidas que va a haber y tenerlas muy en cuenta. Y en el caso de las cintas pasa lo mismo, pero con una diferencia. La diferencia de una cinta a un vinilo es muy sencilla. El vinilo tiene la aguja que pasa por esos surcos y en el caso de la cinta tenemos un cabezal magnético, ¿vale? De hecho, las cintas lo único que tienen es el poder de ser magnetizadas y entonces lo que genera es vibraciones, ¿vale? Y entonces, pues bueno, tú trabajando el flutter, el wow, el tamaño de pulgada y tal, pues consigues como un redondeo natural porque no es tan exacto como un CD. Y es lo bonito de estas cosas, que no son exactas. Y de hecho, por ejemplo, que todavía lo tengo pendiente, tengo muchas ganas estoy loco vamos, de hecho, acá, ahora que sepáis que cuando acabemos el curso, que vosotros no os apetece nada y a mí me apetece un poco, pero ¿sabéis por qué? Para poder desarrollar viajes entre semana, ¿vale? Entonces ir a ver al Monkey en Barcelona, porque tiene una bobina de puta madre de cinta y tiene también, se me pone la piel de gallina, joder. Y tiene un módulo que vale 2.000 mochos para un bombo. Entonces, claro, te imaginas ya el bombo disparando, guay. Pero me imagino el bombo, me aseguro la piel de gallina, el bombo por la cinta, aún redondeando, ese bombo hijo de puta, y que en realidad lo está jodiendo, pero es un joder muy bonito, como el vinilo, pero en este caso una buena cinta suena muy bien. Hasta tal punto que hay muchas bandas que siguen trabajando en el estudio en vez de utilizar, que ahora ya es la fusión pero por ejemplo Lenny Kravitz, tal, muchas de estas bandas graban en cintas de multipista, ¿vale? En cintas muy buenas. ¿Por qué? Porque es que todo se redondea, tío, es más underground y puede quedar bonito, que es lo que pasa aquí, ¿vale? Entonces sí que enfatiza, pues será la posición, entiendo, de cómo magnetiza los cabezales de... Bueno, hasta ese punto no lo tengo tan claro. ¿Vale? ¿Tiene mucho peligro? No. La verdad que por lo que he escuchado, no. Eh, yo lo pondría antes del proceso de ecualización, probablemente, aunque igual te lo cargas. Puedes ponerlo después, igual te pasas, pero luego igual puedes coger un multibanda. Pero no me ha parecido tan exagerado el diferencial. Lo tiene, ¿eh? Es como que el balancín lo ha movido un poco así, ¿vale? Pues claro, lo que habrán hecho será, o sea, yo lo que entiendo es que ahí hay ciertas ruletas, veis que puede tener X movimientos y entonces entiendo que sobre él se moverá o cómo estira, no sé, eso puede ser exactamente el medio. Pero estos cacharros molan mucho. Cuidado con el vinil, el plugin de vinilo es mucho más jodido, ese te puede cargar los bombos en la electrónica. A mí me molan, estas emulaciones me molan y de hecho el Ozone, el Caro también tiene sus tapes y creo que incluso el estándar también. Como habéis visto podéis poner lo que queráis, es que volvemos a todo lo del curso, ¿no? O sea, cada procesador procesa, si os sale bien, claro, preguntar aquí, ¿saldrá bien? Pues es que dependerá de la canción que tengáis entre manos. Yo hay veces que cuando tengo que hacer un mastering sobre un LIR y le falta energía,
pues puedo calzar un plugin arrollador, ¿no? Que encima no trabaja sobre, o sea, trabaja sobre MS, pero se lo pasa por la punta de la polla. Que por ejemplo es esto. O sea, por aquí. Sí. El center de waves. ¿Vale? El center de waves es la máquina loca del MS. O sea, es una amplitud brutal. Pero cuidado, porque tú ves aquí center y sides. Pero no es verdad. Mira. Ese es su side. Y mi side no tenía bombo. ¿Vale? Pero... Y el center... Ahí lo tenemos. Oh, qué curioso. Al center le faltan graves. No es un center. O sea, es un mono garrapiñado. ¿Vale? Lo cual aquí, tú llegas al center... Si esto bien eso sí hay que hacer bien el MS. Lo subo más de la cuenta. Enfatizo los sides. Incluso puedes hacer más punch. Sides. Aumentar el grave el center. Y fijaros. Poquito. Con. Puede quedar muy guay, pero ¿cómo lo vamos a comprobar, chicos? Escuchándolo puto fuera. O sea, es que al final es... esta mañana... No, ayer hablé un rato con Paco Pil porque se ha hecho un disco con el Posadas y bueno, que una movida que están haciendo, así maquineta y tal. Y claro, es una mezcla muy Posadas que suena muy bien a máquina. Yo haría otro concepto totalmente diferente. ¿Cuál es el bueno? El que mejor funcione. Pero sabemos lo que hacemos, ¿por qué? Porque lo hemos escuchado nuestras músicas en tantos sitios que ya llega un momento que ya lo veréis, ¿no? Que no os preocupe, que ya sabes si lo que estás haciendo funciona o no. Pero si no lo sacas de casa, no lo vais a saber en la puta vida. ¿Eso qué significa? O coche, o otras cadenas de música, otros puntos que tengáis por ahí, frescos, no el mismo día, ¿eh? Que un clásico es, me lo acabo de masterizar, llevo 8 horas aquí y me voy al coche a ver cómo suena. No vas a entender nada, o música por aquí, por allá. Sí que entenderás que si subes satura, pues satura, ¿vale? Pero el ensayo-error es lo que os va a hacer esto. Y además, yo tampoco os he querido volver muy locos, pero es que tengo 50.000 variables ahora mismo a esta cadena que estoy haciendo aquí. O sea, puede ser un L2 como si me pongo otro limitador, como si es un tal o es un PDFlu, o utilizo el de Ableton, utilizo el de Ableton o hago 2 carriles, 3, 5, 7, 25 plugins, 4. Es que esto la experiencia os lo tiene que ir diciendo, porque en realidad, lo veis, yo me puedo liar hasta donde quiera. Pero en realidad esta cadena sí. Una cadena clásica mía, por ejemplo, ¿no? Listo. La quito. Voy a quitar solo los procesos. Eso sí, limitar los procesos ahora. Pero cuidado, fijaros, me he pasado un poco y me gusta mucho más cuando lo quito todo. ¿Vale? O sea que en realidad, pero ya os digo, como os digo, esto es tan personal, al final se trata de que escuches bien lo que hay, lo normalices, tengas tu control y hagas las cosas bien. O sea, si yo voy a hacer algo para Spotify, no seas tan capullo de buscar que se apriete lo máximo posible. Tú asegúrate de que tu objetivo va muy bien. Pero aquí lo que más importaría en realidad sería para mí que este L2 tenga ahí su -1 y ya está bien.
y apretes lo menos posible para que los integrates estén quedando en condiciones. Vale, que aún así aquí ya se está pasando. Tened en cuenta que luego es el club el que os va a hacer sonar bien, o sea que está prácticamente todo en la mezcla. Luego, claro que sí, si lleva un Gore o quien sea, bueno, sobre todo Gore, pasa por sus máquinas, le hace 4 conceptos. De hecho, es que tengo ganas porque 4 días, el año que viene tiene que estar haciendo mastering él para que os lo explique también y que veáis más puntos de vista. Pero al final, mi punto de vista es mezcla de puta madre la canción y prueba procesadores que se te ocurran. Pues a veces pongo el tape, a veces no, o un center o no, o un EQ, o trabajo mucho el MS, o hago no sé qué. O sea, en realidad es una cosa más de procesos, pero si os hipercebáis, es muy difícil que salga bien, ¿vale? Y además, igual que con las EQs, cuando tú estás en un canal y haces un poco de V, te lo comes con patatas. Aquí fijaros que sí que se ha notado. Cuando yo desactivo excesos de procesos, hostia, suena mejor, está como más liberado. Pones otro compre, se queda más atrapado. Y hay veces que les queda guay en una canción y decides sacarla así. O yo, por ejemplo, en la música house me gusta poner un compre aparte del multibanda y tal, y que se note el tema como ahogado. Queda muy guapo y muy chulo. Ya sabes que va a ser muy estable y en un club va a sonar muy tac, 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 seco, guay. Pero, por ejemplo, si es un tema como este que lleva pads, lleva movidas, tío, y es todo muy aéreo, etéreo, poner muchos compresores significa mucho threshold, ¿vale? Mucho ratio vibrando, cosas que no van a molar, ¿vale? Es que depende también de lo que hagas. Es como coger un pad y cuando le pones un compresor ya sabes lo que pasa, que él no sabe, se lía con los contadores de ataques y release desde el punto del umbral, empieza a activar y desactivar y las cosas vibran, ¿vale? Hay que hacerlo más sencillo. Como referencia al limitador podemos decir que con el límite de 3, de menos 3, ha llegado a un buen punto. En mi caso sí, o sea, si yo bajo a menos 3 dBs y ya está saturado y suena mal, algo pasa, está clarísimo. Y suele ser que nos hemos pasado de graves casi siempre. Y los presets de file filter vienen por estilos. ¿Qué opinas? No opino nada. Yo no soy muy amigo de los presets, pero tengo que decir que hay algunas máquinas que lo hacen muy guay. ¿Vale? Por ejemplo, en el canal de Waves, de Softube, había un par de presets de Q en el máster que realmente molaban mucho. No sé. Es que lo que os venga bien, si sabéis lo que hacéis, o no tenéis ni puta idea, pero suena que te cagas, pues felicidades. Lo que pasa es que si tiráis de presets será más difícil. Es que claro, yo creo que ha quedado claro ya en este curso que no todo sirve para todo, ¿vale? Y de hecho, Alexis, que se parte el culo siempre, tiene un razonamiento por lo que el Ozone no es tan infalible, el Ozone 10, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que si tú tiras un Ozone, lo tonalizas y luego tiras otro Ozone, un segundo Ozone debería decir, no voy a hacer nada, porque es que mi compañero robótico estupendo ya lo ha hecho. Pero no, vuelve a crear una contraecualización, vuelve a montar su movida y se crea una nueva película. Y cada vez que lo pones, crea nuevas películas. Yo los presets, y sobre todo si estáis empezando, de todas maneras, al final con todo esto hay un mundo muy cósmico. O sea, la información que estoy dando en esta clase, por ejemplo, está muy sesgada, tío. O sea, no porque no quiera explicarlo todo, porque es todo un universo. Entonces os aconsejo que cojáis más información por ahí, preguntéis a la IA, no sé, podéis hacer 1000 cosas y poco a poco ir entendiendo. No os deis mal, en realidad yo pienso que con la información que tenéis podéis hacer ya mucho,
concentrados en las canciones, que es lo que más importa, que la canción esté bien hecha para que la mezcla suene de puta madre y luego ya todo irá avanzando. Pero con esto ya podéis entregar el siguiente Playdate si lo hacemos, que sí, en un momento volverá, en condiciones. Los trabubus son los duendes de colores que siempre están contigo, nunca están de vacaciones. Esos. Pues hijos de la trabubu, que son, cabrones. ¿El DSR puede estar más enfocado a tratar agudos en el máster? Sí, básicamente sí, pero cuidado. En realidad el DSR, cuando tú pones un DSR para vocales, ataca directamente a donde ya sabe. El DSR puesto en el máster, sí, al final lo que haces es poner un compresor en un punto concreto. Y el tipo de saturación que genera si aprietas el gain también es muy característico. En el próximo máster esperamos ese bombo que harás en WAP con los brazos abiertos. Hombre, y tanto. De hecho, tengo que ir la semana que viene a Barcelona y tengo que ir llamándole ya. El resumen de este curso puede ser hacer y poner lo que os salga de la polla. Efectivamente. Es el título. Me va a poner como la frase, ¿no? En máster 8. Haz y pones lo que te salga de la polla. Pero sabiendo lo que haces. ¿Vale? Digo lo de sabiendo la polla porque es que al final el target de pregunta siempre es, hostia, yo tengo un plugin que se llama Philip Hawkins. ¿Está bien ponerlo en el máster? ¿Te funciona? Sí, pues ponlo. Claro, ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Dos másters, uno para Beatport y otro para Spotify. Depende. A mí, por ejemplo, yo que sé, Get Physical sí que me lo pidió y me sorprendió. Pero hay muchos sellos que cogen su movie y te lo copian en un lado y en otro por no hacer dos másters y dos curros. Pues ya está. Si no te lo piden, no hagas el de Spotify. Ya está. No. Porque para un sello le mandas uno y ellos ya se encargan del streaming. Si se lo mandas sin masterizar y te masterizan ellos, sí. O sea que sí, se supone que lo harán ellos, aunque no lo hace casi nadie. El tema de corte graves en el máster he visto gente que aconseja no cortar tanto porque pierde sensación del subbase. Bueno, vale. Yo lo único que sé es que el subbase, pero tú sabes lo que son 20 hercios, tío. 20 hercios es una cosquilla en los huevos. Yo en su día cortaba en 20 también, pero ahora lo corto en 30, me meto en el coche, meto el sub y se me caen los huevos. No pasa nada. ¿Qué diría el doctor Green Dot Fest? El limitador siempre al final de la cadena, sí. Sí, pero el limitador al final de la cadena es muy sencillo, porque si yo pongo un limitador y luego hago cualquier proceso por detrás del limitador, ¿vale? Y haces cualquier movida, me está tocando los huevos. No puedo creer. Bueno, no debería, ¿eh? Cuando tú haces un proceso después, normalmente el proceso queda jodido. Vale, si yo tengo limitador aquí, por ejemplo, pongo el center después. Vale, tiene que estar los procesos antes para que no limite. Pues hasta aquí vamos a tirar la clase de hoy. Vale. Entonces, la semana que viene hacemos sellos discográficos y
Ir preparando ya las entregas de proyectos, os lo digo ya. Los clippers lo explico en la siguiente clase, que os he dicho que falta un trozo de mastering que quiero explicar, pero hoy ya está. ¿Vale? A ti no te he visto utilizarlo. No, yo no lo estoy utilizando porque estoy esperando a que Javi Vacuum nos mande un clipper físico que ha hecho. ¿Vale? Claro que se utilizan, pero bueno. Es que aún queda por ver nada, ¿eh? 20 minutitos donde entran clippers y entran alguna cosa más que quiero enseñaros y ya está. ¿Vale? Pues nada, jóvenes. De momento la triturada de hoy ya está lista, ¿vale? De todas maneras, cuando veáis una clase, guardaros preguntas porque en el siguiente tramo de clase que hagamos, otro, o sea, no de hoy, sino de que hagamos parte de un poco más de mastering, os explicaré 4 cosas. Entre el tema de los clippers. Pues eso sí, a ver, y anotaros preguntas, tío, para la siguiente clase, ¿vale? ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Vale, uf, qué lío llevo. Vale, pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos el jueves. Un besico a todos, chicos. Pasarlo bien.